ele viu Lázaro e falou, Não nesse, agora no outro, vou nesse lado. Eu já contei com ele. Aí eu falei, né? Para a academia dele. Beleza. Quando você gostar, ele já. Bueno, ¿quién me hace resumen? Dale. Michelle me hace resumen. ¿Qué hablamos la clase pasada? Sobre a respiração, que ela tem dois processos, externo e interno. Tem a via exotorácica e endotorácica. Bien. São 4 processos de respiração e ativação. Muy bien. Después, ya me dejaste animado porque me dije que estuve hablando de balde la clase pasada. Entonces, para el proceso, ventilación. ¿Qué era la ventilación? Muy bien. La salida de aire. Ahí vamos a ir entre la atmósfera y el aire atmosférico y al ingresar en las vías aéreas superiores, que posteriormente van a utilizar las vías aéreas inferiores. Se tiene que ocurrir posteriormente la difusión para el famoso el intercambio gaseoso en sí, posteriormente el transporte, que es esa sangre oxigenada que sale del corazón del lado izquierdo, tiene que dirigirse por todo nuestro sistema arterial a todos nuestros tejidos, porque todos nuestros órganos necesitan de oxígeno. Y hay situaciones que es la regulación de la respiración, ¿sí? Que de acuerdo a cuál es nuestra demanda, nuestro consumo de oxígeno, también vamos a respirar un poquito más si es necesario, ¿sí? Ahora, ¿qué otra cosa dijimos? Todo el aire que respiramos, ¿verdad? No todo llega a los bebés, ¿sí? Una parte va a quedar en las vías aéreas más superiores, que se conoce como espacio muerto, y se le da un nombre más anatómico, ¿sí? Espacio muerto anatómico. De ahí está la diferencia en lo que es el volumen respiratorio por minuto y la ventilación al bebé, ¿sí? El volumen respiratorio por minuto es normalmente cuando estamos respirando e introduciendo ese oxígeno, ¿sí? Pero como una parte no llega en los alveolos, queda en nuestro espacio muerto, tenemos que restarle esto, que son 150 ml, y queda en la ventilación alveolar, que es lo que realmente llegan en los alveolos y lo que realmente hacen intercambio gaseoso, ¿sí? Nuestro volumen respiratorio por minuto son 6 litros aproximadamente. Nuestra ventilación alveolar es 4.2 litros. ¿De dónde sale la diferencia de los valores? Estamos hablando del espacio muerto. Ahora, ¿cuáles eran los 4 volúmenes y las 4 capacidades que estuvimos hablando? Volumen corriente, volumen respiratorio, volumen respiratorio y volumen residual. ¿Y cuáles eran las 4 capacidades? ¿Qué es la capacidad vital? A soma do volume respiratório, do volume corrente e do volume respiratório. Muy bien, en la suma del volumen inspiratorio más el expiratorio más el volumen residual. Y mi capacidad pulmonar total es evidentemente la suma de los 4 volúmenes o la suma de la capacidad vital más el volumen residual, como quieran calcular, ¿sí? ¿Cuánto era? La capacidad vital. La pulmonar total, quiero decir. 5.800. Todos acá tenemos una capacidad pulmonar total de 5.800.
evidentemente no es lo mismo. Debe depender de la edad, sexo, normalmente la verdad tiene mayor capacidad que las mujeres y la constitución anatómica de ese paciente. ¿Sí? La genética entra en la altura. ¿Entendés? Sim, doutora, pero uma pessoa que desde o início da sua infância pratica exercícios como natação, No, y ele es otra vai ter cosa. uma capacidade No, maior no entra ou la não? genética. No, porque de la genética va a interferir en el punto. Vos tenés, ¿cuánto? 1,60 m, 7'2". 72, tenés 1,72. Y otra persona tiene 1,87 m, ¿verdad? Dos varones. Esa persona 1,87 m va a tener mucho más capacidad que vos. Entonces, está la edad, la altura de esa persona. ¿Sí? Y el sexo, como dijimos, que ahora, si yo hago, yo tengo 1,76 m, un varón que tenga 1,76 m también. ¿Quién va a tener más capacidad? Ese varón, ¿verdad? Pero, si agarro un varón de 1,56 m, hay diferente. Porque por más que sea hombre y mujer, yo tengo 1,76 m y este varón tiene 1,56 m. Entonces, no es solo el sexo, es la altura y la edad también, ¿sí? Bueno, continuemos. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a entrar un poquito en la especialidad ya, ¿sí? Primeramente, ustedes saben que la neurología es una subespecialidad, ¿sí? Que es una rama de la medicina interna que en años anteriores fue creándose, todo surgió por la famosa tuberculosis, ¿sí? Que como ustedes saben, la tuberculosis era considerada una enfermedad mortal, ¿sí? Tenía tuberculosis la persona, esa persona automáticamente ya era aislada y que se le deje para que muera, ¿sí? Porque no existía tratamiento anteriormente. Entonces, ahí se empezó a ver la forma de buscar, de investigar tratamientos pasados, que como se veía que la tuberculosis, por más que no afecte solo el pulmón, afecta mucho más al pulmón comparando con otras zonas de nuestro cuerpo, ¿sí? Pues ahí empezó toda la fisiología, que es el área que se encarga de la tuberculosis, y posteriormente entraron la especialidad de por sí basada en todas las enfermedades del aparato respiratorio, ¿sí? Bueno, entonces cuando hablamos de la especialidad, sí, se encarga del estudio de todas las afectaciones del aparato respiratorio, no es solo el pulmón en sí. Para que usted tenga idea, hay muchas enfermedades pleurales, por ejemplo, que están cada vez más ocurriendo, mesoteliomas, que son patologías que afectan la pleura, ¿sí? No el pulmón en sí, pero evidentemente entra todo el sistema respiratorio, ¿sí? Entonces, la especialidad médica encargada del estudio de las enfermedades del aparato respiratorio y sobre su campo en diagnóstico, tratamiento, prevención de las afectaciones del pulmón, pleura y patologías mediastinales, ¿sí? Hoy en día, pues, esta materia es muy importante, porque ustedes van a ver cuál es la importancia de saber hacer un buen interrogatorio y un buen examen físico para poder llegar de la forma más posible a un buen diagnóstico. Ustedes no se imaginan, por ejemplo, cómo hay una patología bastante común, pero tan sobreidentificada. ¿Sabe lo que es sobreidentificada? Anda a ver en los hospitales todos los pacientes que se internan por neumonía, ¿sí? Pero no todos es neumonía, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque tiene fiebre, todos trataban neumonía. Ahora, ¿cuál es la importancia de saber interrogar, de saber examinar y de saber utilizar los métodos auxiliares de diagnóstico? ¿Y dónde está su radiografía? Ah, no le hice. ¿Y por qué si tiene neumonía el paciente? Entonces, es muy importante saber usar esos métodos, ¿sí? Un buen interrogatorio, un buen examen físico y la importancia de los métodos auxiliares de diagnóstico. Entonces, ahí entran las radiografías, por ejemplo, que es lo más común que se puede pedir al paciente y ya nos ayuda muchísimo con métodos auxiliares de diagnóstico. Por eso no
Entonces me acabaron de enviar el resultado de la biopsia de un paciente de Catute que tenía una lesión de años de evolución en piel, porque era en antebrazo. No se curaba. ¿Sabe lo que vino en la biopsia de ese paciente? Una cromomicosis. Una afectación súper rara que a través de la biopsia vino en él. Entonces, en la hematología la biopsia es muy importante en lesiones crónicas, vamos a decir. En neumología son los métodos diagnósticos, las imágenes, radiografía principalmente, ¿sí? Bueno, entonces ahí están las herramientas de diagnóstico. ¿Y qué empieza por las herramientas diagnósticas? No es la radiografía. La radiografía siempre hay, siempre en el final. Histología. Interrogatorio. ¿Sí? Buen examen físico. Ayer me vino un paciente, no sé qué, quiero consultar porque le cuesta demasiado respirar. Mira su radiografía. Y pues ya te trae luego el paciente y te muestra su radiografía. Espera un ratito. Contame un poquito. ¿Desde cuándo? ¿Cómo? ¿En qué momento? Sepan preguntar primero. O no, me cuesta respirar. Haz radiografía y un trae. Pueden interrogarle por lo menos a ese paciente que puede examinar. A veces, igual que ese paciente de ayer, le dije, sí, yo voy a necesitar radiografía. De una sospecha de asma, bueno, ahí están las características de la radiografía. Pero no me confirma mi diagnóstico. Soy asmático, una radiografía no te puede decir que soy asmático. Necesitas una prueba de función pulmonar. Entonces, y no me vas a pedir una radiografía. Y si no es necesario, no te voy a pedir. ¿Sí? A veces se enoja muchísimo. Yo vine para que me haga una radiografía. Yo no voy a necesitar de entonces, ¿por qué? Porque con el interrogatorio y el examen físico ya podemos llegar a una presión diagnóstica. Ustedes saben, ustedes están haciendo prácticas, ¿verdad? Clínica, examen físico, por aparato, impresión diagnóstica. ¿Hay radiografías ahí en clínica, en alguna parte? No, porque si yo hago un buen interrogatorio, un buen examen físico, yo ya puedo llegar en porcentaje 80% a una impresión diagnóstica, sin tener ningún método diagnóstico. ¿Sí? Por eso es importante. La evaluación del enfermo respiratorio comienza con la anamnesis y el examen físico que junto con los exámenes complementarios, ya sean imágenes, laboratorios o pruebas funcionales, nos permiten focalizar y confirmar nuestra principal presunción diagnóstica. Anamnesis del aparato respiratorio. El estudio de un paciente con patología del aparato respiratorio, como el sistema del cuerpo humano, necesita de una anamnesis detallada y un buen examen físico. ¿Sí? Primero le interrogo y después le apunto a ese paciente. ¿Sí? ¿Qué le pregunto a ese paciente? ¿Qué yo le voy a preguntar? A ver, ¿algún voluntario? No voy a decir para un voluntario que se ofrezca. ¿Qué se pasa? ¿Cuánto tiempo está así? Vos sos el doctor y tu compañera va a ser tu paciente. Ella viene a consultar porque ella está con tos y le cuesta respirar. ¿Qué le vas a preguntar a tu paciente? ¿Cuánto tiempo começaste tu tosse? ¿Sí? Entonces yo pensaba que le va a preguntar. 5 días. Teve febre? Não. Não? Tem dificuldade respiratória? A tosse acompanha da dificuldade respiratória ao mesmo tempo? Teve só tosse e começou já a ter dificuldade respiratória ou não? Ou essa dificuldade respiratória iniciou a hora? Primeiro a dificuldade respiratória, depois primeiro a tosse, depois a dificuldade respiratória. Dói tu garganta? Sim. Podemos... Aí. Bueno, interesante. Pero te pregunto yo, vos te enfocaste, preguntaste la tos, pero te diste cuenta que, bueno, no sé si yo vamos a ver, analizar un poco el interrogatorio de tu compañero. ¿Qué te pareció? Que ele perguntou se ela teve tosse, e junto com a tosse ela
eu tinha dificuldade de ela estava tossindo, ou se ela, que eu entendi que eu teria que perguntar para ela se ela tosse e na sequência dificuldade respiratória. E a febre? Además, Focou na febre. Né? bueno, no está mal lo que es, pero así para que ustedes aprendan, les sugiero más siempre que ustedes tengan un orden cronológico de lo que ustedes preguntan, ¿sí? Porque cada síntoma hay cosas que preguntar, ¿sí? Porque yo le pregunté la tos, pero como no te enfocaste mucho en la tos, ya te fuiste en los síntomas acompañantes, ya tuvo fiebre, tuvo estas cosas, ahora sí le pregunto a ella, ¿pero tu paciente tuvo tos? Bueno, no me decís que yo me senté por tos y me tapaba de respirar. Yo te voy a preguntar, ¿cómo está presentando el paciente? Ok, ¿y hace cuánto tiempo tiene tos? ¿Vos le preguntaste? Sí. ¿Hace cuánto tiempo? 5 dias. ¿Y cómo es su tos? ¿Es una tos seca o contagiada? ¿Tiene sangre su tos? ¿O no? ¿En qué hora empeora su tos? Y ahí vos te vas a quedar así ya porque vos no le preguntaste. ¿Entendés? Sim. Entonces, tenés que desglosar un poquito más. ¿Sí? Esa dificultad respiratoria empezó ¿hace cuánto tiempo? ¿De repente o fue progresando? ¿Cuál es el grado de su dificultad respiratoria? ¿Estando sentada, le cuesta respirar o haciendo un esfuerzo? Entonces, vos te enfocás en cada síntoma para que podamos desglosarlo un poquito más. ¿Está bien? Sim. Pero para que tengan en cuenta nomás. Entonces, ¿y por qué acá, en el aparato respiratorio, tan importante antecedentes personales y familiares de enfermedad? Porque existem algumas doenças que são familiares, sabe? Claro, imagínate, asma. Viene una persona asmática, ¿hace cuánto tiempo ya sos conocido asmático? ¿O hace cuánto tiempo? Paciente le cuesta respirar. ¿Es la primera vez o suele tener con frecuencia? Después yo te puedo orientar si es un paciente con cuadro agudo, cuadro crónico, necesitación, ya cuál es la patología. ¿Tus padres son asmáticos? ¿Hay una familia que sea asmático, que tenga alergias? ¿Sí? Entonces es muy importante acá antecedentes personales y familiares de la enfermedad. También, no olvidar los hábitos. Los hábitos del paciente, haciendo principal hincapié en el tabaquismo. Hábitos tóxicos acá es muy importante. ¿Sí? Fuma, sí. Primeramente, ¿qué fuma? ¿Verdad? ¿Fumar cigarrillos? No. Yo no entiendo, no. Pero fumo narguile o spot hace 3 meses. Pero vos no me dijiste eso, me preguntaste. Si yo fumo cigarrillo. Te dije que no. Pero no le preguntaste si fumo otras cosas. ¿Sí? Entonces, fumas o consumís otro tipo de sustancias. Una vez tuve un paciente mal, pero le preguntaba si fumaba, no. Después, el paciente tenía justamente bastantes cicatrices, respiración, tenía todo el cuerpo, el paciente mal en la región del antebrazo, y no sabía cómo preguntar, ¿sabes? Porque es difícil, ¿verdad? Al comienzo, tienen que saber preguntar para que el paciente no se moleste. Vos fumás crack, ¿verdad? Entonces, se puede molestar en el paciente. Entonces, consumís a otro tipo de sustancias como marihuana, cocaína, crack. Sí, yo fumo. El paciente me dijo, perfecto, le pregunté todo, no se molestó el paciente, porque realmente a veces ustedes se van a dar cuenta que dan indicios del paciente. ¿Sí? La forma como se comportan, cómo están, ¿sí? Entonces, sepan qué preguntar. ¿Sí? Otras lesiones probables, uso de medicamentos, sean no respiratorios, ¿sí? Es muy importante porque hay medicamentos que pueden empezar a desencadenar un síntoma respiratorio. ¿Sí? El enalapril es por excelencia. El enalapril, el paciente lo viene y te dice, me cambió mi medicamento, doctor, y desde ahí lo cambió el paciente. Toso. Hasta que yo dejé de tomar mi remedio. Hay muchos pacientes, ustedes
sienta, te dice así exactamente el orden de como todos los. Lastimosamente, esos son los menos comunes. Los más comunes, ¿cuáles son? ¿Venís? ¿Qué tal? ¿Cuál es tu motivo de consulta? Bueno, tienen que saber dirigir esa pregunta. ¿Y por qué tienen que saber dirigir? Y están los hipocondríacos, que es súper común también. ¿Qué quiere decir eso? Tuviste fiebre pura. Duele tu cuerpo, duele tu cuerpo, sí, entonces, por eso es importante, de acuerdo al paciente que viene, escuchen, sepan escuchar a ese paciente. Entonces, escuchar todo lo que el paciente dice y después tratar de hacer un interrogatorio dirigido. Tuve fiebre, tos, catarro y me gusta respirar. Ok, ya me dijo los 4 síntomas que tiene, pero realmente, ¿hace cuántos días que está así? ¿Cómo empezó? Pues ahí, de acuerdo a los síntomas que el paciente le refirió, ellas se van organizando, ¿sí? Entonces, sepan escucharle a los pacientes, ¿sí? Doutora, mas por exemplo, quando vem um paciente assim, meio hipocondríaco, você pergunta, ele tem tudo. Como que eu vou colocar na anamnese, na ficha clínica, que eu não posso colocar, tipo, eu coloco que ele como? Por eso, cuando vos escuchaste al paciente sea así, porque van a pillar, déjenle que le cuente primero al paciente. No le vaya a decir vos, tuviste esto, de entrada, tuviste esto, tuviste esto. Entonces, contame desde cuándo te sentís bien y cómo empezó. Entonces, vos le diciéndole eso al paciente, él te va a empezar a decir. ¿Entendés? Ahora, por ejemplo, viene un paciente que tiene todos los síntomas y no dice más nada, ahí vos entras. Síntomas acompañantes. Tuviste fiebre, tuviste pérdida de peso. ¿Sí? Entonces, después de los síntomas generales, ¿sí? Pero el hipocondríaco sugiere que te escuches primero. ¿Sí? Ahora, viene un paciente que no es hipocondríaco, pero que le encanta hablar. El paciente que viene porque quiere hablar, no le decir, doctora, tuve fiebre hace 5 días, me tomé la temperatura y tenía 39.5 en mi casa, pero después aquí tomé un paracetamol, no me pasó, pero también me fui, cociné guiso y tomé jugos, cosas que nada que ver no tienen con ese momento. Entonces, pero también mi perro empezó a ladrar afuera y yo, bueno, repito, ¿y cómo fue la fiebre? ¿Tomaste tu remedio? O sea, tipo, tiene que saber escuchar, pero sin tratar de respeto al paciente, pero volver a lo que realmente a nosotros nos interesa, ¿sí? O sea, porque están también esos pacientes que solo quieren hablar, ¿sí? Bueno, de vuelta. Hábitos, antecedentes patológicos personales, antecedentes patológicos familiares, hábitos tóxicos y medicamentos que consume el paciente es muy importante interrogar para saber si no puede ser la causa. Un asmático tratado, dificultad respiratoria sin control, no mejora. Pero decidió hace un mes, empezó a trabajar en un lugar, en una fábrica de carne. Entonces, antecedentes laborales también acá es muy importante, ¿sí? Y ahí está. Aparato respiratorio y todas las patologías, estas causas, pruebas que pueden desencadenar esta afectación, ¿sí? Filiación. ¿De dónde viene el paciente? ¿Qué edad tiene ese paciente? Porque de acuerdo a la edad del paciente yo puedo pensar en cierta patología. Viene un paciente de 17 años que está con tos, chillo de pecho y fiebre. Yo no voy a pensar que ese paciente tenga cáncer del pulmón, ¿verdad? Porque por la edad no es tan frecuencia, pero que venga un paciente con los mismos síntomas, pero que tenga 88 años, que sea un tabaquista de 60 paquetes años, yo puedo pensar que ese paciente puede tener cáncer, por ejemplo. Entonces, la edad es muy importante para que yo pueda pensar cuál puede ser la causa. ¿Sí? Entonces, miren, la edad, adultos, ancianos, miren cómo el cáncer, muy importante, están acá en los adultos mayores. El sistema pulmonar, un niño, ¿verdad? Que sea asmático, yo no voy a decir, que puede ser EPOC, ¿verdad? Pero un paciente de 50 años, ¿sí? EPOC en mi sospecha antes que asma, ¿verdad?
el sexo es muy importante también. Por ejemplo, lupus es mucho más común en el sexo femenino. ¿Sí? Entonces, lupus hay situaciones que ellos debutan con síntomas respiratorios. ¿Sí? Hay cierto porcentaje que ellos pueden debutar ya con hemorragias alveolares, por ejemplo. Entonces, es muy, muy graves. ¿Sí? Lupus yo voy a pensar más en mujer que en varón. ¿Sí? ¿Y a qué se dedica este paciente? ¿Sí? Miren todas las enfermedades ocupacionales que existen. Ustedes saben que hay una especialidad que se dedica ahora solo en las enfermedades ocupacionales. ¿Sí? Entonces se conoce como la medicina del trabajo. ¿Sí? Miren todas las patologías que se presentan. Uno de los más comunes es la neumoconiosis. La neumoconiosis es una afectación común en este tipo de personas, ¿verdad? Y ustedes no se imaginan toda la destrucción del parénquima pulmonar que produce. Creo que nosotros hablamos también en la clase anterior relación al tamaño de las partículas, ¿sí, verdad? ¿Qué dijimos? Quanto menor a partícula, mais fundo a Exactamente. Cuanto menor es la partícula, más profundo llega a nuestro pulmón. Pues imagínense estos pacientes que son partículas muy, muy pequeñas que ellos van inhalando todo el tiempo. Esas partículas se depositan ahí en los nucleosos alveolares, todo, y producen una destrucción del parénquima. Son pacientes que mueren literalmente de insuficiencia respiratoria crónica. ¿Sí? Más adelante les voy a mostrar todas las imágenes que producen. ¿Sí? Pero para nosotros es muy lindo ver, pero para ese paciente son indicaciones de trasplante cardiopulmonar. ¿Y por qué digo trasplante cardiopulmonar? Porque todo paciente con problemas pulmonares crónicos dan hipertensiones pulmonares, ¿sí? Dan insuficiencia cardíaca del lado derecho. Entonces, el corazón también sufre. ¿Sí? Bueno, ¿quién fuma acá? No me mientan. ¿Quién fuma cigarrillo acá? No, vos no hay que calcular todavía. ¿Cigarrillo? No fumaba. Ok. ¿Hace cuánto tiempo dejaste de fumar? Bueno, si me decías 6 meses te iba a decir que seguía haciendo tabaquista. Pero bueno, más de un año es tabaquista. ¿Cuántos años tenés? 32. ¿A partir de qué edad empezaste a fumar? 26. Hasta los 35 fumaste. Entonces, ¿cuánto tiempo fumó la compañera? 9 años, ¿verdad? Entonces, ¿a partir de qué edad fumó el paciente? Necesitamos calcular cuántos años fumó ese paciente. Cuando fumabas, ¿cuántos cigarrillos al día fumabas? 4 o 5. 4 o 5. Entonces, ¿cómo se calcula que es el índice de paquetes años? La cantidad de cigarrillos que fuma el paciente. ¿Sí? ¿Cómo? Por la cantidad de años. Muy bien. Dividido siempre son una constante de 20. ¿Sí? Que normalmente son los parámetros de la cajetilla en años que son los de 20. Y ahí están los famosos paquetes años. ¿Sí? No vas a tener una cara tabaquita alta. ¿Sí? Realmente vas a tener 4 por ahí. Professor, repete, por favor, não entendi. Perdi. No, es una forma de calcular como una cara tabáquica, que no es lo mismo un paciente que fuma 4 paquetes años que un paciente que fuma 60 paquetes años. ¿De dónde salen 4 paquetes años y 60 paquetes años? Hay una fórmula que se calcula la cantidad de cigarrillos que el paciente fuma por la cantidad de años dividido 20, sobre 20. Y ahí sale la cara tabáquica. Mas é a quantidade de cigarro por dia. É isso? Sí, por la cantidad de años dividido la constante de 20. Y ahí sale, ¿sí? Bueno, Graças. ¿por qué es importante los antecedentes patológicos familiares? No es solo asma. Miren todas las enfermedades contagiosas y no contagiosas que pueden estar. Una vez que vino por dificultad respiratoria, tos, respiración, pérdida de peso, 20 kilos, tuberculosis pulmonar, cantado. Radiografía, cavidades en ambos vértices.
Acá yo obviamente para diagnóstico voy a pedirle los estudios de la bacteriología, pero mi sospecha prácticamente está confirmada. ¿Por qué? Porque tengo un paciente, un padre diagnosticado con tuberculosis. ¿Sí? Entonces, las enfermedades de los padres también acá es muy importante. ¿Sí? Bueno, síntomas. ¿Qué dice? Los pacientes con enfermedades pulmonares pueden consultar tanto por los síntomas dependientes del aparato respiratorio como no. Por ejemplo, tos, dificultad respiratoria, expectoración muy lenta, hemófisis, son síntomas que vienen propiamente del aparato respiratorio, ¿verdad? Ahora, también pueden venir por síntomas generales. Fiebre, viene un paciente por fiebre. Yo no sé, voy a investigar en ese paciente, pero no me dice nada la fiebre. Yo le voy a decir, tenés una INI, tenés una gastroenteritis, estás en sepsis. Porque fiebre es un síntoma general, que cualquier afectación puede producir fiebre. ¿Sí? Anorexia, pérdida de peso, son síntomas generales. ¿Sí? A eso refiere. Bueno, pero lo más común es que el paciente venga por tos y expectoración. ¿Sí? ¿Qué es la tos? Primeramente, ustedes saben que la tos es un mecanismo de defensa de nuestro cuerpo. ¿Sí? Algo este paciente o algo en nuestro cuerpo quiere expulsar. ¿Sí? Un mecanismo de defensa de la vía aérea que permite liberar de secreciones o cuerpos extraños largo del tracto bronquial. Es un fenómeno reflejo que ustedes saben que desde la glotis, todo aumenta nuestra presión intraabdominal, todo con el objetivo de que tengamos bastante fuerza para poder expulsar esa sustancia de su cuerpo extraño. Imagínense un niño que está ahí súper bien jugando, de repente empieza a hacer tos. Algo puede estar pasando, ¿verdad? Incluso hasta los cuerpos extraños de gluten, lo primero que tienen es reflejo de la tos, para tratar de ver si consiguen expulsar ese cuerpo extraño. Y no es lo mismo que tenga una tos de 2 horas de duración que un cuadro de tos de 3 semanas de duración. ¿Sí? El tiempo de duración. Es una tos aguda, subaguda o crónica. ¿Sí? Los pacientes con cáncer, por ejemplo, normalmente no te va a decir que estás con tos hace 2 días. No. Está hace 2 meses tosiendo. Los EPOC severos viven con tos. ¿Sí? Entonces, ¿hace cuánto tiempo está con tos este paciente? ¿Sí? Para que yo pueda pensar cuál puede ser la causa. ¿Es una tos seca o no nos gusta nada? ¿Es una tos que al despertarte o cuando te acostás empezás a toser? ¿Quieres llamar a Anita de humo? Bueno. Alex Adrián, Alexander Souza, Ana Rafaela, Presente. Anessa Chana, Antônio Vidal, Presente. Araceli Beatriz, Ariel Souza, Presente. Clara Martins, Cíntia Santos, Daphne Lisa, Deborah Brandão, Elton John, Felipe Antônio, Giovanna Vitu, Presente. Jessica Murilo, Heitor Luciano, Jean Misael, Presente. Juliana Cortez, Karen Cristina, Presente. Luiz César, Presente. Lucia Oliveira, Presente. Maria Fernanda, Presente. Mariana Mansa, Presente. Mariana Oliveira, Presente. Maristela Marino, Presente. Michelle Dayane, Presente. Patrícia Santos, Presente. Leiliane Soares, Ravi Santos, Rodrigo David, Presente. Tamires Machado,
¿Pausar? Continuando. Aparte, poner el por tos es muy importante saber si una tos seca o si es una tos con expectoración. Y no es lo mismo una expectoración blanquecina, una expectoración amarillenta, verdosa o con sangre. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las características de esa tos? ¿Sí? Porque, como ustedes pueden ver, la tos seca puede orientar hacia un simple goteo postnasal, que es súper común después de cuadros post-virales, que el paciente quede con esa tos medio, díselo, cuando me acuesto parece que siento que cae una secreción y ahí me da la tos, ¿sí? O si no, incluso ver si no es una patología más. Pacientes con fibrosis pulmonar, su motivo de consulta, aparte que son tos crónica, tos de meses, años de evolución, pero que es una tos seca, normalmente. Pero dice luego, ay, yo siempre tosí, pero hace una semana que tengo una tos. Entonces, cambió esa tos, cambió la característica de la tos, porque podemos pensar también qué está pasando en esa situación, ¿sí? Y como dijimos, los cardiópatas, la persona que tenemos en el corazón, tosen, es una tos seca, pero normalmente por la noche. Dicen luego, me acuesto y me da la tos. Entonces, relacionado a los cambios de posición también es muy importante preguntar, ¿sí? A veces no tiene ningún problema en su pulmón. Es la consecuencia de la falla cardíaca de ese paciente que la posición le hacen empeorar y creen que puede ser algo respiratorio, ¿sí? Bueno, y ahí está. Las características, como que estuvimos diciendo, es muy importante. Hay veces que el paciente te va a toser hace 2 semanas, no va a toser, pero tose y echa sangre. En el mismo momento ese paciente se va a consultar. Que salga sangre de la vía de ese paciente es algo que realmente le asusta al paciente, ¿sí? Y a veces pueden ser por causas de neumonía que pueden producir también, pero no es tan común como tuberculosis, bronquiectasias, cáncer de pulmón, que pueden presentarse. Y a veces no es así. Cuando viene un paciente, viene porque tosí y salió sangre. ¿Qué tienen que preguntarle a ese paciente? ¿Cómo? No, sangre. Muy bien, hay que saber distinguir si es una nótisis o si es una hematemesis. Eso es fundamental. ¿Cuál es la diferencia? Nótisis, vía aérea, hematemesis, vía digestiva, ¿sí? Pero lo más importante es el paciente que dice, pero la nótisis, la hematemesis, normalmente no tienen tos, tienen náuseas y ahí las hematemesis. Normalmente la nótisis te da tos y tose el paciente, ¿sí? Pero la cantidad es muy importante, ¿sí? Porque imagínate que tu paciente ya te dice, vine porque tosí y eché sangre en mi casa. Pero ese paciente echó medio litro de sangre. Porque a veces así, el paciente echa muchísima sangre. Ese paciente puede morir, ¿sí? Entonces que vos le mandes a su casa de vuelta con esa cantidad, que usted vaya y muera, ahí, ¿qué pasó? Tiene que tener mucho cuidado en ver la cantidad para saber qué conducta terapéutica tomamos ese paciente. Jamás le mandes a su casa a un paciente que te dice todo el piso se quedó con sangre. Viene el paciente, aparentemente está bien, es para internar, ¿sí? Mas ele já está vomitando sangue? Es diferente de la zona donde viene. Que te vomite sangre el paciente, que venga al sistema digestivo, va a tener otra característica, o sea, una coloración más negruzca, puede tener el resto alimentario, el pH va a ser diferente. Sin embargo, la hemopsis en sí puede salir mucha sangre vial. El paciente de 19 años, por bronquiectasia que se murió por hemopsis masiva. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque eso es un sangrado por la neoformación de las arterias bronquiales que producen esa hemopsis importante y se muere el paciente. Y se muere asfixiado. ¿Sí? Porque la sangre sale hacia afuera, pero imagínense dentro del pulmón ahí
hay tanta resistencia para que ese pulmón ya no se expanda. ¿Sí? Entonces, hay justamente en las hemóstasis, hay conductas que vamos a poder tomar, ¿verdad?, para tratar de preservar al otro pulmón, porque a veces el sangrado es un pulmón solo. ¿Sí? Entonces, a veces tratamos de cambiar las posiciones de esos pacientes, tratar de ver si conseguimos que el sangrado por lo menos se estanque en un pulmón y el pulmón trate de hacer la ventilación. ¿Sí? Porque si no hay hematosis, no hay nada. ¿Sí? Bueno, entonces la coloración es muy importante. Y ahí está. Pero no sé por qué está esto. Yo siempre me enfoco mucho en la alumnos. Están con dos. Ya respiratoria. No. Hay varias patologías que pueden producir tos. La tos no es exclusiva del aparato respiratorio. ¿Sí? Cardiovasculares. Estenosis mitral es una de las patologías cardíacas más comunes que producen tos, y justamente es una tos hemotizante. ¿Sí? Disneizante, embolizante y hemotizante. Es una de las características que siempre solía mencionar. ¿Por qué? Porque un paciente con estenosis mitral puede tener hemólisis. ¿Sí? Respiratorias. Miren, una simple rinitis, rinosinusitis, el paciente puede tener tos hasta llegar a un cáncer de pulmón. ¿Sí? Entonces, la hemólisis no es exclusiva. ¿Tiene hemólisis esta enfermedad? No. Hay que estudiar, pero porque todas estas patologías pueden producir la tos con hemólisis o no. ¿Sí? Medias tímicas, que es bastante común, ¿sí? Pero normalmente acá es una tos seca. ¿Por qué? Es causa por compresión. ¿Sí? Los tumores vaginales comprimen las vías aéreas, entonces dan los efectos de tos. ¿Sí? Bueno, entonces hay que preguntar: tiempo de evolución, características de la tos. ¿Mejora o empeora con ciertos cambios de posición? ¿Toma medicamentos de ese paciente? ¿Qué medicamentos consume? ¿Sí? ¿Tiene síntomas acompañantes? Fiebre, pérdida de peso, dificultad respiratoria. ¿Sí? Y no olvidar siempre los antecedentes patológicos personales de ese paciente y antecedentes laborales. Disnea, otro síntoma bastante común, que no es tampoco específica. Viene haciendo dificultad respiratoria, sí o sí es respiratorio. No. ¿Se recuerdan que en la última clase hablamos que incluso la parte metabólica podía producir disnea en esos pacientes por la estimulación de la zona quimiosensible? ¿Sí? Entonces, varias patologías pueden presentarse con disnea. Ahora, cualquier enfermedad respiratoria puede provocar disnea, independientemente de ser o no de instalación aguda crónica, o si es de esfuerzo o no. Entonces, aquí te tengo que preguntar a la paciente con disnea, aparte del tiempo de evolución, es relacionado con los esfuerzos. El Medical Research Council es un guía bastante práctico, ¿sí? Porque hay para que los valores nada más, no es lo mismo una línea de grado 1 que una línea de grado 4, ¿sí? Yo no voy a poner en esta clínica paciente con línea de grado 4 porque no puede agarrar su peine para peinarse que tiene dificultad respiratoria. No, si yo digo línea de grado 4, yo ya entiendo que es con mínimos esfuerzos la línea de ese paciente. ¿Está bien? Y la escala Medical Research es una nada más. Si ustedes se ponen a ver todas las escalas de líneas que existen, son varias. Hay muchas escalas. ¿Sí? Y tener en cuenta cuáles pueden ser las causas de disnea. Hiperventilación, voluntaria o anémica. ¿Por qué usted cree que es un paciente anémico? Pero no un anémico de ahí de 10 de hemoglobina. Eso son hemoglobinas de 6, hemoglobinas de 5. Entonces ahí, hiperventilante. No tiene nada que ver con el pulmón de ese paciente, pero ahí está respirando. Claro, tiene hemoglobina suficiente, no hay transporte de oxígeno suficiente. Entonces, nuestro cuerpo, los quimiorreceptores, el centro respiratorio, que la semana pasada, trata de ayudar, pero no consigue. Pero bueno,
niños tragan un objeto, ese objeto se va a desechar en el bronquio fuente derecho, que es la rama principal de donde se van después los otros bronquioles, ¿verdad? Entonces se impacta en el bronquio fuente derecho. ¿Qué pasa con ese pulmón derecho? Se colapsa. Entonces, todo ese pulmón se colapsa súbitamente. ¿Ustedes creen que ese niño no va a tener dificultad respiratoria? Va a tener dificultad respiratoria, porque en segundos un pulmón se colapsa. ¿Sí? Entonces, eso hay una disminución del parénquima pulmonar, o incluso a veces fibrosis pulmonar. Pacientes que tienen daños estructurales también. Enfisema pulmonar, otro daño estructural también. ¿Sí? Resistencia, acá en la patología obstructiva, más común. El problema no es en mi parénquima, el problema es en las zonas por donde entra el aire. Si el calibre de mi bronquiolo es imagínense cuando se queda así. O sea, hay resistencia para que entre el aire. El paciente va a tener disnea, ¿sí? O afectación de la caja torácica, deformidades. ¿Te vieron un paciente con sifoescoliosis? Pero imagínense un paciente con sifo, escoliosis y pecho con pectum excavado. ¿Se imaginan cómo está deformado esa caja torácica? Y el pulmón le trae adentro. El pulmón tiene que adaptarse a la estructura. ¿Se recuerdan que dijimos? Cuando respiramos, hay un aumento del diámetro posterior, elevación de la caja torácica, descenso del diafragma con el objetivo de que mi pulmón se expanda armónicamente hablando. Imagínense un pulmón con toda esa deformidad de la caja torácica. Evidentemente va a comprometer mi ventilación pulmonar, ¿sí? Bueno, entonces, otras causas. Cardíacas, como ya mencionamos algunos, neurológicas, una de las más comunes. Centro respiratorio, donde se encuentra nivel encefálico inferior. Cualquier causa neurológica, depresión, paciente se le va a operar, sedación general, se le intuba a ese paciente. ¿Por qué? Porque ese paciente va a dejar de respirar, ¿sí? Entonces, todo lo que provoca una depresión neurológica va a comprometer el sistema respiratorio. Ahora, abdominal, no tiene nada que ver con el pulmón, pero imagínense un paciente con un síndrome ascítico muy importante. Vimos la importancia del diafragma también en subir y bajar el ritmo de respiración. Imagínense un paciente con ascitis, líquido ascítico libre en todo el abdomen globuloso. ¿Qué va a pasar? Mucha resistencia, el paciente también no va a poder respirar adecuadamente. ¿Sí? Entonces, todas estas causas pueden ser clasificaciones biológicas de disnea. Bueno, y acá está el Medical Research. Uno, todos tenemos grado 0 a 1 incluso, ¿verdad? Disnea, actividad física muy intensa, al andar muy rápido, al subir una cuesta poco pronunciado, te cansas, paras, te recuperas. 2. Ahí ya hay un problema, porque miren lo que dice: incapacidad de andar el mismo paso que otra persona de la misma edad. Todos tienen la misma edad, pero la persona no tiene la capacidad de seguir el mismo ritmo. Hay que investigar el porqué. ¿Sí? 3. Disnea que obliga a parar antes de los 100 metros. A pesar de caminar, ustedes saben que no es lo mismo caminar en terreno plano que caminar en altura, ¿verdad? Entonces, que la persona a 100 metros no puede caminar en el terreno plano. ¿Sí? Y el 4, disnea a realizar mínimos esfuerzos de actividad diaria, como vestirse o que impidan al paciente salir de su domicilio. Actividades básicas no puede realizar este paciente. ¿Sí? Y acá, como dijimos, ¿verdad? Es lo que más se utiliza con mayor frecuencia. ¿Sí? Bueno, otro motivo de consulta bastante común en cuadros respiratorios es el dolor torácico. ¿Sí? De vuelta. Nunca se olviden de las características de Alicia. Eso es prácticamente en todo. ¿Sí? Tiempo, aparición, localización, intensidad.
ustedes guardan ese orden, van a saber qué preguntar, ¿está bien? Y cada síntoma hay que saber escribir, ¿sí? Lo único que no se pregunta a veces es síntomas generales. Pérdida de peso, ¿verdad? Decaimiento del estado general. Son síntomas generales. Yo no le voy a decir en qué momento tuviste decaimiento del estado general o qué vos no podés hacer. No. Decaimiento del estado general entra todo, ¿sí? ¿No? Eso es lo único que no se pregunta. Después todos los otros síntomas hay que saber desglosar, ¿sí? Bueno, cada vez es diferente. Forma, aparición, tipo, localización, intensidad, propagación, características, duración, horario. Por ejemplo, viene un paciente de los brazo. ¿Qué es lo primero que yo tengo que descartar? Lo primero agudo, ¿verdad? Dolor torácico, tipo puntada, inicio súbito, que se irradia, brazo izquierdo, región mandibular. Bueno, si viene el paciente así, yo es que es un infarto hasta demostrar lo contrario. Pero puede venir un paciente por dolor torácico, respiratorio, ¿verdad? De ahí que yo pregunto, también, normalmente las características de ellos que no es tan súbito la instalación, es de inicio insidioso, de carácter gradativo, que hace una intensidad de 4, pero que después va subiendo, 6, 8, 10, y los característicos no respiratorios que los dolores torácicos suelen estar acompañados, no siempre, pero con cierta frecuencia, que aumenta con la inspiración profunda. Entonces, el paciente inspira y siente como que ese dolor se vuelve más intenso, ¿sí? Eso es lo característico de lo respiratorio que lo cardíaco, por ejemplo, tiene, ¿sí? Entonces, saber preguntar todas las características de ese dolor torácico, ¿sí? Y en estos casos, por ejemplo, si empeora o no con la respiración y también con los cambios de posición. ¿Está bien? Bueno, hemóptisis, bastante común también, como ya le dije bastante desde el comienzo, saber las características, primeramente saber diferenciar entre una hemóptisis y una hematemesis. Eso es fundamental. Tienen que saber diferenciar, ¿sí? Y también ver qué otros síntomas se acompañan, ¿sí? Porque la hemóptisis hay varias patologías que pueden estar presentando estos síntomas. Lo mismo acá, la cantidad. Esto es lo que tienen que saber. No es lo mismo un paciente que tosió y salió una filtración blanquecina con rayas de sangre que un paciente que expectoró gran cantidad de sangre, ¿sí? Porque si viene un paciente, imagínate, que en 30 minutos expectoró 600 ml de sangre, es una hemóptisis fulminante que puede producir la asfixia, la muerte de tu paciente o incluso que te entre en shock y hipovolemia, porque está perdiendo mucha sangre, ¿sí? La cantidad. Entonces, tosí, eché sangre. ¿Cuánto? No, salió, manchó nomás, salió 2 coágulos de sangre con los tosí. Ok, vamos a hacer los estudios, vamos a hacer estas imágenes, si es necesario, te vas a tu casa. Puedes mandar a tu casa. Porque no tenés documentado que cuando ese paciente vino, eso nomás fue lo que el paciente expectoró. Lo que venga, que yo no, toda la casa. ¿Y cómo te voy a saber? Cuantifiquen. A veces el paciente hemoptiza y agarra un vasito. Pueden agarrar. Y te dicen, y quitan foto como siempre. Mira, doctora, esto fue lo que eché. 50 ml. Ok. Podemos hacer los estudios, después nada más, le pueden mandar a su casa. Pero mayores cantidades, tengan mucho cuidado, ¿sí? Miren todas las patologías que pueden producir hemoptisis. De vuelta, respiratorias y no respiratorias, ¿sí? Tuberculosis, bronquitis, cáncer de pulmón, bronquiectasias, abscesos, las micosis pulmonares. No todas las micosis, las aspergilomas, bolas fúngicas. Paciente secular de tuberculosis se curó, pero puede tener tos con sangre. Ustedes saben que la tuberculosis puede producir daños estructurales en el parénquima pulmonar. Las cavidades se cura tu paciente, pero las cavidades quedan en un patrón destructivo. Vienen los hongos, principalmente la aspergilosis, que es bastante común, viene y forma la bola fúngica, que se conoce como aspergiloma. Suelen sangrar mucho.
tose y echa sangre. La micosis también es bastante común, o causas traumáticas, y la vasculitis, no olvidar, enfermedades autoinmunes, muy comúnmente los pacientes suelen debutar por hemosis, ¿sí? Y ahí están los Reynolds-Osler, la alteración de coagulación, también el paciente va a estar hemotizando. Y las cardiopatías, no olvidar, enfermedades mitrales por excelencia son los más comunes que suelen hemotizar. Bueno, examen físico. ¿Por qué entró examen físico acá recién? Porque dijimos que todo paciente tiene que, ¿qué tenemos que hacer primero? Interrogar, saber preguntar. Entonces ahí vino, ¿dónde está tu doctor? Le tenía que preguntar todo sobre la tos, todo sobre la dificultad respiratoria, y ahí después que terminó su interrogatorio, ahí tenía que venir y escuchar. Pero, otra cosa que siempre me pregunto, ustedes saben cuando hablamos de exámenes físicos por aparatos, del aparato respiratorio, ¿cuáles son las etapas que tenemos que hacer? Inspección, palpación, percusión y auscultación. ¿Sí? Ahora, ¿se hace en todos los pacientes eso? Normalmente no. O sea, lo que tenés que hacer es auscultar, esa es la teoría. Entonces, pero tienen que saber, ¿verdad? Que es la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación. Si vos le ves a este paciente, el famoso dibujo del Netter, sigue siendo una referencia en Atlas, en anatomía, desde al menos tiempo que yo. En mi época el Netter era lo máximo para anatomía, para que nosotros podamos estudiar. Creo que sigue siendo. Bueno, ¿quién podemos ver en este gráfico del Netter? A la inspección, ¿verdad? Porque acá, si vamos a empezar por orden, es inspección. ¿Qué miramos en este paciente? Muy bien, vemos un aumento del diámetro anterior y posterior de este paciente. Entonces, puede ser, no, impresiona un tórax endonel. ¿Cómo también se llama el tórax endonel? El enfisema ya yo por ejemplo, yo puedo mirar el paciente tórax endonel o tórax en embudo también se llama. Entonces, miren que el embudo tiene esta característica, grande arriba y afinando abajo. También como tórax en embudo. Pero yo puedo sospechar que tenga enfisema, pero la tomografía me va a mostrar a mí si tiene enfisema. Y así, mirándole no puedo decir que tiene enfisema el paciente, ¿sí? Pero bueno, a la inspección yo ya puedo ver el tipo de tórax de ese paciente. ¿Qué otra cosa yo puedo ver en la inspección? Muy bien, también está el tipo de respiración, ¿sí? ¿Cuáles son los tres tipos de respiraciones que puede tener el paciente? ¿Cuáles eran? Torácica, después abdominal y tóraco-abdominal, ¿sí? No es nada específico esto, ¿sí? Pero normalmente las mujeres tienen una respiración más torácica, ¿sí? Y los varones tienen más abdominal y tóraco-abdominal, ¿sí? Pero a veces le miramos, incluso le decís, mira si respira, y le mirás, te concentras ahí en su tórax y prácticamente no se moviliza el tórax paciente por su abdomen también. Entonces, porque hay tres tipos de respiración, ¿sí? Pero también está lo que dijo la compañera, la utilización o no de músculos accesorios, los famosos tirajes. Eso también se ve a la inspección, ¿sí? Porque yo miro al paciente y yo veo la depresión. ¿Y qué quiere decir esos tirajes? ¿A qué corresponde? Esfuerzo respiratorio. Pero ¿qué pasa y qué estructura están trabajando? ¿Se recuerdan que en la última clase hablábamos de los músculos, la importancia de los músculos? Están los músculos inspiratorios, los músculos expiratorios, los intercostales, que están ahí en las costillas. Entonces los músculos tienen que trabajar para que nosotros podamos respirar, ¿sí? Por eso, no estamos haciendo actividad física ahora, pero estamos respirando. Igual estamos consumiendo energía, ¿sí?
Entonces, un paciente que tiene tiraje, eso quiere decir que el esfuerzo respiratorio es mucho mayor, ¿sí? Entonces, nos indica la utilización de los músculos accesorios. ¿Dónde se puede observar los tirajes? Intercostales, después. Y los supraclaviculares también son súper comunes, ¿sí? Entonces vos ves el paciente y vos ves esa depresión de los tirajes supraclaviculares. Significa que realmente ese paciente está grave. O sea, a veces viene el paciente, ay, le cuesta respirar, ¿verdad? El paciente está ahí, pero está hiperventilando, ¿no? Es lo mismo que vos mirás y tiene ahí los tirajes evidentes, o sea, nadie se va a hacer que tiene tirajes. Entonces, evidentemente, hay un esfuerzo ahí, por eso el paciente está haciendo tirajes. Un psiquiátrico puede decir, me cuesta respirar, pero nunca te va a hacer los tirajes. ¿Sí? O sea, algo evidente. Bueno, entonces está, eso es toda la inspección. ¿Qué otra cosa yo puedo ver a la inspección? Hay tipo, respiración, conjugación. Súper bien, toda la inspección. ¿Algo más? Lesões de pé? Lesões tipo da pele na pastura. Muy bien. Circulaciones colaterales también es muy importante. Neovascularización se ve también. Todo eso es en la inspección. Distribución pilosa también puedo ver, ¿verdad? Todo eso es normal, acorde a edad y sexo. Otra cosa. ¿Algo más? Tumoración, ¿verdad? Todo eso al simple hecho de observar y yo puedo ver. Ahora, ¿y después qué voy a hacer? La palpación, ¿verdad? ¿Qué maniobras podemos hacer de la palpación? Que me va a servir también. Ahora sí tenemos los métodos diagnósticos muy importantes. O sea, yo las oculto al paciente, de acuerdo que yo las oculte, yo ya le pido las imágenes. Pero imagínense anteriormente, yo no tenía toda esa tecnología. Las maniobras eran fundamentales. Pero yo puedo ver la expansión torácica de ese paciente, de los vértices, de las bases, las vibraciones vocales de ese paciente. No es lo mismo que yo le percuta y yo tenga matidez, que yo tenga sonoridad. Entonces, esas alteraciones en la inspección que me ayudan muchísimo para que yo pueda ver eso, ¿sí? Eso te lo hablaron de medicina interna. Práctica. Bueno, entonces acá como dijimos, el examen físico es fundamental. Palpación, lo que dijimos, vibraciones vocales, expansión torácica, todo yo puedo ver palpándole a ese paciente. Si yo le pongo mis manos al paciente y le pido que inspire, que es lo normal. Si nosotros sabemos que la inspiración del pulmón se expande, entonces la expansión también tiene que ser simétrica, ¿sí? En ambos lados. Si yo, por ejemplo, pongo mis manos en la base del paciente y le digo inspira, y un lado se expande con la inspiración y el otro queda ahí, inmóvil. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde está el problema? ¿En el que se mueve o en el que está ahí inmóvil? Se mueve. Porque lo ideal es cuando usted inspira que se haya esa expansión. Entonces, algo está pasando en esa región que no está habiendo una expansión pulmonar adecuada. ¿Sí? Y acá, este gráfico también nos sirve para otra cosa, que es la ocultación. Muy bien. La ocultación del paciente, yo coloco el estetoscopio y tengo que pedir al paciente inspira, ¿verdad? Ahora, imagínense ustedes, yo tengo que cubrir por lo menos vértices, campo medio y bases, ¿verdad? Entonces, si cubrimos esos 3 puntos, ya son 6 ocultaciones que yo tengo, ¿verdad? Tengo que escuchar los dos lados. Imagínense que voy a poner el paciente, porque para que vos escuches pulmón, tenés que pedirle que respire, ¿verdad? Se puede poner inspirando, respira tu paciente, después le poner al lado, inspirando, después le poner al lado otra vez, inspirando. Dios mío, te va a decir cuántas veces quieres que respire.
porque los pacientes también se cansan. Entonces, tienen que saber por lo menos en los 3 puntos importantes de vértices, campo medio, bases, la parte posterior también siempre es literal. Pero ¿qué pasa en la parte posterior? Vamos a decir que en la parte superior está más simple, ¿verdad? Y la parte posterior, que están acá en las escápulas de... Yo tengo que tratar de tener una línea, por lo menos, interescapular, para que yo pueda colocar mi microscopio y poder escuchar mejor ese parénquima pulmonar. Porque yo pongo acá, está mi escápula, está mi costilla, y ahí está el pulmón. Sin embargo, si lo coloco en estas regiones, está más cerca, o sea, no hay tantas estructuras que van a interferir en mi auscultación. Y nunca olvidar las puntas del pulmón. ¿Sí? Ustedes ven cómo el pulmón tiene este gráfico y acá termina. ¿Cómo se llama donde termina? Acá está mi vértice, campo medio, base, senos costofrénicos. ¿Sí? Entonces, los senos costofrénicos también es muy importante anotar, porque a veces el problema está solo acá, en los senos costofrénicos. ¿Sí? Entonces, tienen que saber ocultar vértices, campo medio, bases y senos costofrénicos, de las puntitas en ambos lados. ¿Sí? Miren todas las alteraciones que nosotros podemos encontrar a la palpación. Yo le palpo a ese paciente, ¿verdad? La expansión está disminuida, le pongo mis manos y mis vibraciones vocales pueden estar aumentadas o estar disminuidas. Pueden estar aumentadas por condensación. Si yo pongo mi mano en un paciente que tiene una neumonía, eso aumenta las transmisiones de las vibraciones vocales. Entonces yo voy a colocar mi mano, yo le digo que diga 33 y yo escucho ese aumento de la transmisión. Ahora, si mi paciente tiene un derrame pleural masivo, ese líquido está en la pleura, no está en el parénquima, en primer lugar. Entonces, las pleuras, parietal, visceral, se separan y mi pulmón arriba. El pulmón está chica. Si yo pongo mi mano donde está el líquido, ¿qué yo voy a escuchar? ¿Qué yo voy a sentir? Yo le digo que diga 33, donde hay líquido. ¿Va a aumentar la transmisión o va a disminuir? Va a disminuir. ¿Qué son las vibraciones vocales? Que mi parénquima pulmonar, yo pongo la mano, decimos 33 y sentimos esa transmisión. Ya tienen una tarea ustedes para la siguiente clase. Van a leer todo lo que es sobre semiología del aparato respiratorio. Y vamos a hacer una clase solo sobre eso. Lo que es la intuición, palpación, percusión, auscultación, y vamos a ver si le traemos a... ¿Cómo se llamaba? Un muñequito. Matemática. Es un muñequito. Vamos a ver si le traemos a él, porque él tiene sonidos muy interesantes. Y como ustedes mismos son mis alumnos de semiología, les vamos a ver a él acá, para que yo les pueda hacer escuchar a ustedes lo que es palpitantes, lo que es un ronco, lo que es silencio, que ustedes puedan escuchar. ¿Está bien? Porque tiene sonidos muy similares a la de los pacientes. ¿Está bien? Bueno, entonces, palpación es situaciones que van a estar normales, conservadas o aumentadas. ¿Sí? El derrame pleural siempre va a estar disminuido porque no hay parénquima. Entonces, si yo pongo mi mano donde hay líquido, yo no sentí nada. Si pongo allá arriba, pleura no transmite nada. ¿Sí? Ahora, si yo percuto, si yo agarro, pongo mi mano y percuto ahí. ¿Qué es lo normal que yo, a la percusión, yo escuche cuando yo percuto el pulmón de un paciente? ¿Cuál es la diferencia entre timbanismo y sonoridad? ¿Dónde yo escucho normalmente el timbanismo? ¿Cómo? El pulmón es un órgano hueco, pero tiene bastante aire adentro.
¿verdad? Normalmente que yo, vamos a hacer esto en clase. Percutamos y escuche la sonoridad. ¿Sí? El neumotórax da timpanitis, ¿sí? Pero el neumotórax es por definición colapso pulmonar. O sea, el aire queda libre, pero queda en la caja torácica fuera del pulmón. Entonces, yo percuto el neumotórax para ver timpanismo. Pero normalmente es sonoridad. Hay literaturas que hablan que crisis amáticas muy importantes, o sea, crisis amáticas dan hipersonoridad. Yo le percuto al paciente y escucho mucho más sonoridad. Pero hay literaturas que hablan como timpanismo. Pero normalmente el timpanismo, por definición, es el motor del que habla. Normalmente el estómago, evidentemente, ustedes van ahora a almorzar, no van a escuchar timpanismo. Pero un paciente que está sin comer, ¿verdad? Por varias horas, la cámara gástrica aumenta y donde yo percuto ahí, yo puedo escuchar el timpanismo. ¿Sí? Entonces tienen que saber diferenciar lo que es una matidez, lo que es una sonoridad y lo que es una hipersonoridad con el timpanismo, porque hay diferencia en sonoridad y en el timpanismo. Pero eso es una práctica. Sí o sí, practicando, van a poder distinguir esos sonidos. ¿Sí? Bueno, ahí está. Sonoridad, matidez, hipersonoridad y timpanismo. Esos no son los sonidos que nosotros tenemos sonidos normalmente, pero en órganos distintos. Si yo percuto acá, ¿qué yo voy a escuchar? En esta región. Matidez. A mi hígado. El hígado es un órgano macizo. Entonces, en estos casos, por ejemplo, si tiene el pulmón, es normal que todo el pulmón sea sonoro. Pero si yo percuto una zona donde hay matidez en vez de sonoridad, eso significa que hay un problema, hay una alteración. Porque normalmente el pulmón tiene que ser siempre sonoro. Entonces, hay matidez, puede ser una neumonía, puede ser un derrame, puede ser, ya no hay pulmón sano en esa posición. ¿Sí? Bueno, y ahí está lo que dijimos, sonoridad, matidez y timpanismo. Pero yo creo que vamos a tener que hacer prácticas de esto. Pero necesito que ustedes lean también. ¿Sí? Entonces, lean todo lo que es la parte de semiología y ahí después de la siguiente clase vamos a tratar de hacer una práctica de eso. ¿Está bien? Vamos a ver si conseguimos, vamos a conseguir 2 camillas para que traigamos. ¿Está bien? Porque allá son muchos y no vamos a poder ir a hacer la simulación. ¿Sí? Pero acá sí podemos ver. Bueno, por último, siempre, como dijimos, auscultación, inspección, palpación, percusión y auscultación. Ustedes van a ver, cuando lean semiología del abdomen, esto sí cambia. Cuando lean semiología del abdomen, porque a veces percutir, eso, si yo le percuto el abdomen a ese paciente, después lo ausculto, de por sí aumenta el fluido aéreo, aumenta el peristaltismo, todo. Entonces, en abdomen esto cambia. ¿Sí? A veces se ausculta, primero después se percute, pero en respiratorio de inspección, palpación, percusión y auscultación. Si yo le escucho a un paciente, ¿qué yo espero escuchar? ¿Qué yo le escucho? Pulmón normal, pulmón sano. ¿Cómo se llama? Murmullo vesicular. ¿Qué quiere decir eso? La entrada y salida de aire. ¿Dónde? Ahí, en la vía aérea, yo puedo ver esa base y yo escucho un ruido vesicular bien uniforme. Yo escuchaba lo que es ruido bronquial o el ruido broncovesicular, que también es normal. Si te hago eso, el telescopio y coloco el telescopio acá, ustedes respiran y tenemos un ruido mucho más fuerte, ¿verdad? Porque bronquial está ahí. El bronquio de mayor calibre donde está entrando el aire. Ahora, si voy a poner en la región del centro del esternón, donde está la carina, donde está la tráquea, si hay el derecho, el izquierdo, que se van afinando, va a escuchar un ruido un poquito no tan intenso, que es el bronquio vesicular. Ahora, todo lo que vamos a escuchar, la línea medio pericular, de arriba para abajo, es un ruido vesicular. ¿Sí? Eso es el ruido normal. Ahora, ¿cuáles son los ruidos patológicos? Porque normalmente yo tengo que escuchar eso en todo el pulmón. Si yo escucho roncos
sibilancias, crepitantes, frote pleural, eso ya no es normal. ¿Sí? Eso me indica alguna alteración. Lo que tiene que saber es distinguir lo que es un ruido normal y lo que es un ruido patológico. ¿Sí? Por eso, este es una frase que me gusta mucho que dice, en clínica solo se ve lo que se aprende a mirar. Entonces, si ustedes no aprenden a examinar y a ocultar, ¿qué van a escuchar? Para que ustedes sepan lo que son crepitantes, tienen que saber escuchar lo que son los crepitantes. ¿Sí? Para que ustedes puedan distinguir, crepita tu paciente o tiene un ruido circular reservado. Pero si ustedes no escuchan esos sonidos, ¿cómo te van a saber distinguir lo que es normal y lo que es no normal? ¿Sí? Bueno,